Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con el video anterior, haciendo la práctica entonces de la introducción a abstracción y a los conceptos que estamos manejando de programación orientada a objetos con C#. Ya hicimos una explicación resumida de lo que tiene que ver con la abstracción en el laboratorio o video anterior en nuestro paper de trabajo. Vamos entonces a mirar el desarrollo de el requerimiento del laboratorio del personal de Escuela Norte. Se nos pide modelar las clases solicitadas por el laboratorio en la lección herencia, implementar la herencia y diseñar el diagrama de clase respectivo con Visual Studio.net. Abramos nuestro entorno de programación habitual y vamos a crear un proyecto. Recuerda que puedes escribir consola aquí y seleccionar de las plantillas esta plantilla o tenerla aquí a mano para seleccionarla con doble clic. Ubica entonces un nombre mnemotécnico alusivo a el objetivo del laboratorio. Verifica que todo esté bien con tu repositorio, tema que se trató como introductorio a esta serie todo en uno. Muy bien, vamos a hacer el ajuste como lo hemos venido realizando para dejar esta clase como la clase interfaz. Aquí en nuestra solución encontramos entonces nuestro proyecto y ya está compuesto, conformado, guardamos todo, por la clase, en este caso program, que hemos modificado. Igual podemos modificarlo aquí y él lo va a actualizar en el editor. Muy bien. Agreguemos entonces, de acuerdo al modelo planteado en nuestro paper, una clase base que se va a llamar persona, y entonces de allí vamos a heredar de esa clase base, diseñando 3 clases para atender los requerimientos para personal administrativo, profesor y estudiante. Pulsamos botón derecho sobre nuestro proyecto, ya es otra forma de agregar clases independientes a nuestro proyecto o aplicación. La clase base entonces se va a llamar persona. Vamos a establecerla como pública para que sea visible al resto de nuestro sistema de información o nuestra aplicación. Como ya vimos en lecciones anteriores, tenemos la sección para la creación de los campos. De acuerdo a los requerimientos, ¿qué persona va a tener estos diferentes campos, propiedades o atributos? Nombre, correo, fecha de nacimiento, domicilio, teléfono y estado. Todos pueden ser de tipo string. Vamos a declarar este campo de tipo fecha. Toda persona tiene una fecha de nacimiento. Y toda persona tiene un estado independientemente del rol. Y por supuesto, ese estado lo vamos a definir dependiendo del tipo de negocio o del tipo de organización al que vamos a prestarle el servicio en el modelamiento de su información. Posteriormente, entonces, vamos a tener aquí también, como parte de la clase persona, esta sección para los métodos, tareas, servicios. Nos dice en el libro guía que esta clase tiene por el momento un servicio, aquí está definido, que corresponde a el registro de una persona independientemente del rol que tenga la persona. Se va a retornar entonces definiendo, esto se define con base a los requerimientos de usuario. El usuario, el cliente, es el que define cómo
o sugiere inicialmente, porque tú como diseñador, analista de sistemas, pues debes orientar también a los usuarios, pero una organización normalmente tiene unas políticas y entonces en este caso nos podrían indicar que cuando se haga el registro debe retornar un true o un falso para indicar si se realizó satisfactoriamente el registro. Aquí vamos a dejar un return por default para omitir el error que está marcando. Posteriormente lo modificaremos. Aquí tenemos la clase persona. Vamos entonces a desarrollar lo relacionado con la clase profesor. Agregamos una nueva clase a nuestro proyecto, clic derecho, agregar clase. Vamos a cambiarla a pública para que sea visible para otras partes o clases del sistema. Igual aquí también. Nos indica el libro guía que el profesor va a tener estos atributos. Vamos a incluirlos. Control C, a mano provisionalmente. Vamos a crearlos. Las horas asignadas, por ejemplo, pueden ser fracciones de horas, 20 horas, punto 5, entonces usemos un campo de tipo doble. Igualmente también el salario podemos incluirlo acá. El tipo de contrato, por cátedra, medio tiempo, tiempo completo, pudiéramos asignarle, por ejemplo, un carácter si el cliente, la empresa a la que estamos trabajando, nos da la referencia de qué estándar o qué convención utilizan para marcar el tipo de contrato. Entonces, para este caso, digamos que es de tipo char. La empresa, entonces, o el usuario, el cliente, nos indica qué tipo de convención utiliza para el tipo de contrato. Si es una letra, para definir el tipo de contrato, digamos medio tiempo, podrían usar M, tiempo completo, T, hora cátedra, H. Entonces podemos hacer uso con base en eso, en este tipo de dato, tipo char. Y finalmente nos dice que tiene una carga académica. El caso indica que como es parte de los servicios al profesorado y demás personas de la organización, es posible que él pueda gestionar a través de esta clase que va a prestar esos servicios el registro de notas y la creación de un blog que cada profesor debe desarrollar. Para eso, entonces, definimos el área de servicios o métodos o tareas. Digamos que, de acuerdo a los requerimientos, el registro de notas no retorna nada, va a llamar seguramente una API. Y tenemos el otro servicio, actividad o tarea, que es la creación de un blog, tampoco va a retornar nada, de acuerdo a los requerimientos del usuario. Entonces, tenemos para el profesor sus campos y sus servicios, de acuerdo al requerimiento del caso. Vamos a crear ahora entonces la clase asociada a los servicios y actividades o tareas o especializada en atender todo lo relacionado con los estudiantes. Las clases se escriben en minúscula, estas son convenciones, pero cada organización tiene, por supuesto, sus reglas al respecto o sus estándares. De los atributos de estudiante me está indicando entonces el caso acá que va a tener estos. Así, el profesor podemos eliminarlos. Esto es como guía, orientación para hacer la declaración de los campos. Entonces tenemos candidatos para hacer cadena de texto.
El campo estado de la matrícula también puede ser de tipo char si la organización utiliza solamente un carácter. Ahí tenemos entonces nuestros 4 campos declarados. Nuestra acostumbrada sección de métodos o tareas o también servicios. Indica el caso o el requerimiento que debemos crear estos 3 servicios. Vamos a referenciarlos aquí provisionalmente. Bueno, al copiarlos ya nos está generando código. Vamos a aprovecharlo. Para este caso de verificar notas, digamos que el usuario requiere que devolvamos un promedio o un valor de tipo doble. Entonces, lo declaramos de tipo doble y provisionalmente lo inicializamos para solicitar certificados. Entonces, nos pide que se ejecute una API para la solicitud del certificado a cierta sección. Este de tipo void porque no va a retornar nada. Y el préstamo de publicaciones va a retornar si es viable o no. Podríamos entonces usar un servicio que retorne falso o verdadero. Ahí tenemos entonces para nuestra clase estudiante sus respectivos campos, sus métodos o servicios, que en total el requerimiento solicita 3. Muy bien, vamos ahora entonces a la siguiente parte, guardemos, vamos a compilar. Va todo bien hasta este momento. Podemos dar con el botón derecho clic sobre o enseguida de las pestañas para cerrarlas todas simultáneamente. Organizar con este botón cuando todo está desplegado. Y volver entonces ahora a generar la herencia. Recuerda que persona es nuestra clase base, o también le llaman clase padre o clase madre. Y de aquí, cada una de las clases que están asociadas al concepto persona van a hacer uso o a reutilizar los campos que suministra esta clase base y adicionalmente van a hacer uso de el método registrar para registrar lo que se requiera en el resto del modelo. Para yo entonces acceder a la persona a través, por ejemplo, de la clase profesor y que ésta pueda tener o solicitar los servicios de la clase base persona, digitamos los puntos y el nombre de la clase base o de la que voy a heredar. En este momento entonces se crea la herencia entre profesor y persona, donde profesor es la clase derivada y persona es la clase base. Hagamos lo mismo con estudiante. Ahí lo tenemos. Y así sucesivamente, si existiesen también otro tipo de clases derivadas que se desprenden del concepto de abstracción persona. Miremos el requerimiento final de este laboratorio. Implementar entonces la herencia, que es lo que acabamos de hacer, y vamos a diseñar el diagrama de clase respectivo en .NET. Para eso, los pasos son los siguientes. Herramientas. Se ejecuta el Visual Studio Installer. Y vamos a esta pestaña Componentes Individuales. Cuando estamos posicionados allí, podemos aquí en este cuadro de búsqueda escribir, por ejemplo, pudiéramos buscarlo por la palabra clases. Y entonces aparece el diseñador de clases. Quiere decir entonces que tenemos instalada esta utilidad o este componente. Para hacer uso de él, cerramos el instalador. Vamos a cerrar todas estas pestañas. Y como puedes observar, a diferencia de los laboratorios anteriores, tenemos cada una de las clases independientes
que conforman todo nuestro proyecto Escuela Norte Personal. Vamos a agregar entonces de manera automatizada el diagrama de clases, que también va a mostrar la herencia que existe en el modelo. Pulsamos botón derecho sobre el proyecto Escuela Norte Personal y le damos agregar nuevo elemento. Y buscamos en la lista diagrama de clases. Vamos a poner un nombre alusivo y damos Enter. Se ha creado entonces un archivo con extensión CD y aquí pudiéramos hacer el trabajo de diferentes maneras. Cuando hacemos uso de esta herramienta o extensión, vas a tener a la mano una serie de elementos propios de UML que vamos a ver a continuación para crear desde cero las clases. Pero como ya las tenemos creadas, podríamos entonces simplemente arrastrar nuestro proyecto aquí al diseñador de clases y se va a generar de manera automática porque el entorno de programación Visual Studio.net detecta la estructura del modelo. Y cada una de estas clases va a mostrar su estructura. Para el caso estudiante, para el caso profesor, encontramos los campos y encontramos los métodos o servicios o tareas que se especializan en cada uno de los tipos derivados o clases que derivan de la clase persona. Respectivamente, para la clase persona, encontramos entonces los métodos y los campos genéricos que han sido producto de nuestro análisis aplicando el primer principio de programación orientada a objetos, que es la abstracción. Bien, hasta aquí entonces dejamos este laboratorio y te invito a continuar con el siguiente video donde haremos el desarrollo del caso de estudio gestión bancaria que está detallado al final de esta lección. Recuerda antes de cerrar tu entorno de programación, guardar todo, compilar la solución y actualizarla, sea utilizando esta opción o sea utilizando cambios de Git. Vamos a ubicarla en la parte derecha de nuestra barra de nuestro entorno de programación. Escribimos, recuerda acá, alguna observación alusiva para que todo quede organizado en nuestro repositorio remoto. Y enviamos los cambios a nuestro repositorio remoto.